Hay una diferencia profunda entre actuar bien cuando alguien te está mirando y actuar bien cuando nadie lo está. La mayoría de las personas vive condicionada por la presencia de testigos, trabaja mejor cuando hay supervisión, se comporta mejor cuando hay reconocimiento, se esfuerza más cuando hay recompensa visible. Pero la verdadera disciplina, la que transforma el carácter, aparece en el silencio, aparece cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay validación externa que confirme que lo estás haciendo bien. Hacer lo mejor que puedas parece una frase simple, incluso obvia, pero en realidad es una de las prácticas más difíciles de sostener, porque implica actuar con coherencia, incluso cuando no hay estímulo externo que lo justifique. Implica levantarte y cumplir aunque nadie lo celebre. Implica mantener un estándar interno cuando el entorno no exige mucho. Implica elegir integridad, aunque podrías salirte con la tuya sin que nadie lo note. La mayoría de las personas asocia el esfuerzo con resultados visibles. Si algo no genera reconocimiento inmediato, la motivación disminuye. Si el trabajo no recibe atención, el compromiso se debilita. Pero esa mentalidad crea una dependencia peligrosa. Tu energía queda atada a la aprobación externa. Y cuando esa aprobación no llega, tu rendimiento cae. La disciplina silenciosa funciona de otra manera. No depende del aplauso, no depende del reconocimiento, no depende de que alguien esté evaluando cada paso. Se basa en un acuerdo interno, hacer lo mejor que puedas porque esa es la persona que decide ser, no porque alguien vaya a felicitarte. Ese cambio de perspectiva transforma la forma en que vives. Cuando trabajas solo para obtener validación, cada acción está condicionada por la respuesta del entorno. Cuando trabajas desde un estándar interno, el esfuerzo se convierte en parte de tu identidad. La coherencia sin testigos es una forma profunda de libertad, porque cuando nadie te observa puedes elegir cualquier camino, puedes hacer lo mínimo, puedes improvisar, puedes reducir tu nivel de compromiso sin consecuencias visibles. Pero cuando eliges mantener el estándar, incluso en ese contexto, estás fortaleciendo algo que nadie puede darte desde afuera: carácter. El carácter se construye en momentos que casi nadie ve. Se construye en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, en terminar una tarea con cuidado aunque nadie vaya a revisarla, en prepararte para algo aunque no haya garantía de éxito, en mantener tu palabra aunque nadie pueda comprobar si la cumpliste. La disciplina silenciosa también redefine tu relación con el éxito. Cuando haces lo mejor que puedes sin depender del aplauso, el resultado deja de ser la única fuente de satisfacción. Empiezas a encontrar valor en el proceso, en el acto de comprometerte, en la consistencia diaria. Eso no significa que los resultados dejen de importar, importan, pero dejan de ser el único motor. Tu motivación ya no depende exclusivamente de lo que ocurre al final, sino de la forma en que decides actuar durante el camino. Muchas personas viven esperando la validación que nunca llega en la forma que imaginaban. Esperan que alguien reconozca su esfuerzo antes de comprometerse realmente. Esperan que el entorno confirme su valor antes de actuar con determinación, pero ese orden rara vez funciona. El reconocimiento auténtico suele aparecer después de años de disciplina silenciosa. El problema es que pocos están dispuestos a atravesar ese periodo donde nadie aplaude. Hacer lo mejor que puedas cuando nadie aplaude significa aceptar que gran parte del crecimiento ocurre fuera de los reflectores, ocurre en la repetición diaria, en la mejora gradual, en la paciencia de seguir adelante, aunque el progreso no sea evidente para otros. La coherencia sin testigos también revela algo importante. ¿Quién eres cuando no necesitas impresionar a nadie? Cuando desaparece la presión social, queda tu verdadera relación con el esfuerzo. Si solo trabajas duro cuando alguien observa, el motor es externo. Si mantienes la disciplina incluso en soledad, el motor es interno. Ese motor interno no se construye de un día para otro.
requiere entrenamiento mental, requiere recordarte constantemente por qué haces lo que haces, no para que otros lo vean, sino para mantener la alineación con tus propios valores. La vida moderna muchas veces recompensa la apariencia más que la consistencia. Se celebran los resultados visibles, los logros públicos, los momentos espectaculares. Pero detrás de cada logro real hay miles de momentos invisibles donde alguien decidió seguir trabajando sin reconocimiento. La disciplina silenciosa es el terreno donde se forman esas victorias. Cuando haces lo mejor que puedes, incluso sin aplausos, empiezas a construir confianza interna. No la confianza superficial que depende de la opinión ajena, sino una confianza más estable, la de saber que puedes contar contigo mismo. Esa confianza se fortalece cada vez que cumples lo que prometiste, cada vez que terminas lo que empezaste, cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la excusa. El mundo puede tardar en notar ese tipo de compromiso. A veces ni siquiera lo nota, pero tú lo sabes. Y esa conciencia cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. La coherencia sin testigos también tiene otra consecuencia poderosa. Reduce la dependencia del juicio externo. Cuando tu estándar interno es claro, la opinión de los demás pierde parte de su poder. Puedes escucharla, evaluarla, aprender de ella, pero ya no define completamente tu valor. Hacer lo mejor que puedas no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo con honestidad, significa reconocer tus límites actuales sin usar esos límites como excusa para no esforzarte. Habrá días donde tu mejor versión sea más fuerte, habrá días donde sea más limitada. La clave está en mantener la intención de dar lo mejor posible dentro de esas circunstancias. La disciplina silenciosa también implica aceptar que no todos los esfuerzos generan resultados inmediatos. Algunas mejoras son lentas, algunas metas requieren más tiempo del que imaginabas, pero cuando el compromiso está basado en el proceso, no abandonas fácilmente. Muchos abandonan porque el aplauso tarda en llegar, porque el progreso no es visible de inmediato, porque nadie está observando su esfuerzo. Pero quienes desarrollan coherencia sin testigos entienden algo diferente. El trabajo interno siempre deja huella, incluso cuando nadie lo ve. Cada repetición fortalece habilidad, cada intento refina experiencia, cada día de disciplina acumula progreso invisible. Ese progreso invisible eventualmente se manifiesta en resultados visibles, pero para que eso ocurra primero debes atravesar el periodo donde todo parece silencioso. Hacer lo mejor que puedas también implica tratarte con honestidad, significa no conformarte con menos cuando sabes que puedes dar más, pero también significa evitar la autoexigencia destructiva que ignora tus límites humanos. La coherencia sin testigos no se basa en castigarte, se basa en respetar el acuerdo que hiciste contigo mismo. Ese acuerdo puede ser simple: trabajar con integridad, mejorar constantemente, actuar con respeto hacia tu propio potencial. Cuando mantienes ese acuerdo, incluso en momentos donde nadie está mirando, empiezas a vivir desde una identidad más sólida. No necesitas demostrar constantemente quién eres, lo sabes por la forma en que actúas cuando nadie te observa. La disciplina silenciosa también tiene un efecto curioso. Transforma tareas ordinarias en entrenamiento de carácter. Actividades que parecen pequeñas se convierten en oportunidades para practicar consistencia. Ordenar algo correctamente aunque nadie lo revise. Prepararte con cuidado aunque el evento sea pequeño. Cumplir un compromiso aunque nadie lo esté monitoreando. Cada uno de esos momentos fortalece la relación contigo mismo, y esa relación es la base de cualquier logro duradero. Cuando aprendes a hacer lo mejor que puedes sin esperar aplausos, la motivación deja de ser frágil. Ya no depende completamente de estímulos externos, se convierte en una práctica diaria, una forma de vivir. Esa forma de vivir tiene una consecuencia inesperada: la tranquilidad interna.
Saber que estás actuando con coherencia reduce la ansiedad de buscar aprobación constante. No necesitas convencer a todos de tu valor. Tu comportamiento ya lo refleja. La coherencia sin testigos no es espectacular, no genera titulares, pero crea estabilidad. Y esa estabilidad se convierte en la base sobre la cual puedes construir proyectos, relaciones y decisiones importantes. Cuando el aplauso llega, es agradable, pero ya no es necesario para continuar. Y cuando el aplauso no llega, tampoco es motivo para detenerte, porque cuando has desarrollado disciplina silenciosa, tu relación con el reconocimiento cambia, deja de ser el combustible principal y se convierte simplemente en un efecto secundario. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando ese aplauso, esperando que alguien confirme que lo están haciendo bien, esperando que el entorno valide su esfuerzo, esperando una señal externa que les diga que vale la pena seguir. Pero cuando toda tu energía depende de esa señal, te vuelves vulnerable a su ausencia. Si el aplauso llega, trabajas con entusiasmo. Si no llega, dudas. Si se retrasa, te desmotivas. Y así, tu consistencia queda en manos de factores que no controlas. Cuando aprendes a hacer lo mejor que puedes, sin depender de esa respuesta externa, ocurre algo importante. Recuperas el control de tu proceso. Tu trabajo ya no depende de la reacción del público, del jefe, del cliente, del algoritmo o de la opinión del momento. Depende de un acuerdo interno más profundo. Ese acuerdo dice algo simple: voy a actuar con integridad porque esa es la persona que elijo ser, no porque alguien vaya a felicitarme por ello. El aplauso puede aparecer después, puede llegar meses o años más tarde, puede que nunca llegue en la forma que imaginabas, pero cuando tu motivación nace desde dentro, eso deja de ser el factor decisivo. El aplauso entonces se vuelve un complemento, no una condición. Es agradable cuando ocurre, es humano disfrutarlo, reconocer el esfuerzo de alguien tiene valor, pero ya no es el motor que determina si continúas o no. Tu compromiso ya no depende de si otros están mirando, y eso crea una estabilidad interior difícil de romper, porque incluso en los momentos donde nadie parece notar lo que haces, tú sigues avanzando, no con resentimiento, sino con claridad, entendiendo que gran parte de las cosas que realmente importan se construyen en silencio. Los grandes cambios personales no siempre ocurren bajo los reflectores. La mayoría ocurre lejos de la atención pública, en entrenamientos invisibles, en hábitos que nadie celebra, en repeticiones diarias que parecen pequeñas, pero que con el tiempo transforman completamente la trayectoria de una persona. Cuando alguien aprende a sostener ese proceso sin depender del aplauso, también se libera de otra trampa: la necesidad constante de demostrar. Ya no necesitas explicar continuamente lo que haces, no necesitas anunciar cada paso, no necesitas convencer a todos de tu progreso, simplemente continúas trabajando. La coherencia silenciosa tiene una fuerza particular porque no está diseñada para impresionar, está diseñada para construir, y construir lleva tiempo. Mucho más tiempo del que la mayoría está dispuesta a esperar. Por eso, la ausencia de aplauso suele convertirse en filtro. Muchas personas abandonan cuando el reconocimiento tarda, cuando el esfuerzo no se refleja inmediatamente en resultados visibles, cuando el trabajo ocurre en soledad. Pero quienes entienden el valor de la disciplina silenciosa ven ese periodo de otra forma. Lo ven como una fase natural del crecimiento, como un terreno donde se acumula capacidad antes de que aparezcan los resultados visibles. En ese periodo ocurre algo fundamental: desarrollas confianza en tu propio proceso. Ya no necesitas que alguien te recuerde constantemente por qué empezaste. No necesitas aprobación para continuar. Tu compromiso ya está claro, y desde ese lugar incluso el aplauso cambia de significado. Antes lo necesitabas para validar tu camino. Ahora simplemente lo recibes cuando aparece. Antes su ausencia te hacía dudar. Ahora su ausencia no altera tu dirección.
porque tu motivación ya no está basada en la reacción de los demás, sino en la coherencia contigo mismo. Ese tipo de coherencia es silenciosa pero poderosa, no genera ruido innecesario, no busca constantemente atención, pero cuando se sostiene durante suficiente tiempo, produce resultados que hablan por sí mismos. Y cuando esos resultados finalmente aparecen, muchas personas ven solo el momento del reconocimiento, ven el logro, ven el éxito, ven el resultado visible, pero no ven todos los días donde nadie aplaudía, no ven las horas de trabajo sin testigos, no ven los momentos de duda superados en silencio, no ven las decisiones pequeñas donde alguien eligió seguir adelante sin esperar validación. Ese es el verdadero terreno donde se construye la consistencia, y cuando aprendes a vivir desde ahí, el aplauso deja de ser la razón por la que avanzas. Se convierte simplemente en una señal de que el trabajo silencioso, el que nadie veía, estaba construyendo algo real, porque el acuerdo ya no es con el público, es contigo, y cuando el acuerdo es contigo mismo, algo profundo cambia en la forma en que vives. Ya no actúas principalmente para cumplir expectativas externas, ya no trabajas solo para mantener una imagen, ya no decides en función de quién está observando, empiezas a actuar desde un lugar más interno, más estable, menos dependiente del juicio ajenos. El público cambia, las opiniones cambian, la atención aparece y desaparece. Lo que hoy es celebrado mañana puede ser ignorado. Si tu comportamiento depende de esa fluctuación constante, tu dirección también cambiará constantemente. Un día avanzarás con entusiasmo, al siguiente te detendrás con duda, pero cuando el acuerdo es contigo, el punto de referencia se vuelve mucho más claro. Ya no necesitas mirar constantemente hacia afuera para saber cómo actuar. Sabes cuál es el estándar que elegiste sostener. Sabes cuál es la forma en que quieres hacer las cosas, incluso cuando nadie lo exige. Ese acuerdo no tiene testigos permanentes. Nadie está registrando cada momento. Nadie está evaluando cada decisión. Pero tú sí lo sabes. Tú sabes cuándo hiciste lo mejor que pudiste. Tú sabes cuándo evitaste una excusa fácil. Tú sabes cuándo mantuviste tu palabra, incluso cuando nadie podía comprobarlo. Ese conocimiento interno es poderoso porque construye una relación diferente contigo mismo. Cada vez que cumples ese acuerdo, fortaleces la confianza en tu propia palabra. Empiezas a verte como alguien que puede comprometerse y sostenerlo, como alguien que no depende exclusivamente de la presión externa para actuar con responsabilidad. Y esa confianza interna es mucho más estable que cualquier reconocimiento externo. El reconocimiento puede aparecer y desaparecer. La confianza construida a través de la coherencia diaria permanece. Por eso ese acuerdo sostenido día tras día en silencio es uno de los actos más poderosos de libertad personal. No porque el mundo lo vea, sino porque el mundo ya no necesita verlo para que tenga valor. La libertad personal no siempre se expresa en grandes gestos visibles. Muchas veces aparecen decisiones pequeñas que nadie nota. En la elección de hacer bien algo simple, en el esfuerzo que mantienes incluso cuando sería fácil bajar el estándar. Esas decisiones parecen invisibles desde afuera, pero tienen un impacto profundo dentro. Cada vez que respetas ese acuerdo contigo mismo, reduces la necesidad de validación constante. Dejas de vivir esperando que alguien confirme que lo estás haciendo bien, no porque no valores el reconocimiento, sino porque tu motivación ya no depende de él. La coherencia se convierte en tu propio punto de referencia y esa coherencia genera tranquilidad, no la tranquilidad superficial de que todo está perfecto, sino la tranquilidad de saber que estás actuando en alineación con tus valores. Eso cambia la relación con el esfuerzo. Ya no necesitas demostrar todo el tiempo lo que vales. Ya no necesitas convencer a cada persona que aparece en tu camino. Sabes que lo que haces tiene sentido porque responde a un acuerdo interno claro. El mundo puede tardar en notar ese tipo de consistencia. A veces ni siquiera lo nota. Pero eso
deja de ser el centro de la ecuación, porque cuando el acuerdo es contigo, el verdadero testigo eres tú. Tú sabes cómo actúas cuando nadie observa. Tú sabes si estás cumpliendo con lo que prometiste. Tú sabes si estás avanzando con integridad o si estás negociando constantemente tus propios estándares. Ese conocimiento interno tiene más peso del que parece, porque al final del día, cuando desaparecen las opiniones externas y se apaga el ruido del mundo, la única conversación que permanece es la que tienes contigo mismo. Y cuando puedes mirar tu propio comportamiento con respeto, cuando sabes que estás actuando con coherencia, incluso en silencio, ocurre algo muy valioso: dejas de vivir en conflicto interno, la mente se vuelve más tranquila, las decisiones se vuelven más claras, la dirección se vuelve más firme, no porque el camino sea fácil, sino porque sabes que estás caminando de una manera que puedes sostener. La libertad personal no siempre se trata de hacer lo que quieres en cada momento. Muchas veces se trata de poder confiar en ti mismo, de saber que incluso cuando nadie está mirando, seguirás actuando con la integridad que decidiste mantener. Y esa confianza, construida en silencio, es una de las formas más sólidas de libertad que una persona puede desarrollar.